Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Gracias a su mamá Santa Elena, él dejó de perseguir a la iglesia cristiana. Entonces, fue muy generoso y ayudó y apoyó en muchas obras en favor de la iglesia. Entre ellas regaló el Circo de Nerón, que estaba en la colina del Vaticano, porque ahí murió San Pedro. Entonces se la regaló a la iglesia y ahí se fundó una pequeña iglesia sobre la tumba de San Pedro. Pero regaló también un terreno al lado de las murallas de Roma, que se llama Laterano, y ese terreno se construyó una basílica, que es la Basílica de San Juan de Letrán, haciendo referencia a los dos Juanes, a Juan el Bautista y a San Juan el Evangelista. Entonces, por eso se llama la iglesia de San Giovanni Laterano, la iglesia de San Juan Laterano. Y es la iglesia madre, es decir, quiere decir que es la primera iglesia fundada en Roma, que es el signo de unidad de toda la iglesia. En tanto que el Vaticano, o la Basílica de San Pedro, es la basílica del Papa. Sin embargo, su parroquia o su catedral es la de San Juan de Letrán, la basílica mayor de la madre de todas las iglesias, se puede decir. Entonces, por eso es la importancia del día. Y haciendo referencia a lo que es el signo de la casa de Dios como casa de oración para todas las naciones, el Evangelio de hoy hace referencia a cuando Cristo, en su último año, ya en sus últimos días, se fue al templo como era su costumbre, pero él había ido desde niño cada año al templo y seguramente había gente que favorecía a los peregrinos ofreciendo tanto terneras como borreguitos blancos o pichones para los sacrificios. Seguramente hasta su papá y su mamá aquí en la tierra, María y José, cuando lo llevaron a presentar al templo y ofrecieron 2 pichones, seguramente que los encontraron ahí alrededor del templo. ¿Cuál es la diferencia de que él había ido año tras año al templo y no se había enojado como ahora lo hizo cuando vio a los vendedores de ovejas y a los cambistas porque no se podía pagar el diezmo con los estercios romanos, que eran para el César, sino que debía de ser con las monedas propias de Israel? Entonces había cambistas y él se enojó tanto que formó una cuerda, la trenzó y con eso empezó a golpear las mesas y a tirar las mesas y correr a todo mundo y diciendo, esto se ha convertido en una cueva de ladrones y han hecho de mi padre. Recuerden que la casa de mi padre es casa de oración. Los apóstoles, al verlo así, nunca lo habían visto de esa manera, recordaron el texto que dice, el celo por tu casa me devora. Salieron las autoridades ahí de los fariseos y los doctores de la ley y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Se destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Le dijeron, ¿de cuál fumaste? ¿Estás loco o qué? Porque este templo lleva 40 años en construcción y tú dices que lo reconstruirás en 3 días. Por él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó, los discípulos entendieron que se refería a su cuerpo, que es el templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, la idea es de que tanto nuestro cuerpo físico es un templo santo que no debemos de profanar. ¿De qué manera? Mira, el templo, el lugar más sagrado en todo el tiempo, es el sagrario, donde hay una lucecita roja que indica que Cristo está verdaderamente presente en el tabernáculo. Allí es donde está Cristo.
Y el templo, el edificio, es donde está Cristo verdaderamente presente y donde el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, se reúne en torno al altar que es Cristo, sacerdote, profeta, sacerdote, víctima y altar. Entonces, eh, no es necesario un templo físico, una construcción, sino que donde la comunidad de bautizados se reúne es la presencia del cuerpo místico de Cristo. Pero nosotros en lo personal somos templos donde habita el Espíritu Santo. Desde el día de nuestro bautismo, que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso una herejía que espero que ya no se repita, pero que había en los grupos pentecostales, era que era necesario bautizarse en el Espíritu Santo. Es una blasfemia y es una herejía, porque en el credo profesamos, creo en un solo bautismo por el Ujú. perdón de los pecados. Es decir, es un solo bautismo en el cual estás bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos templo vivo donde habita el Espíritu de amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, porque somos templo del Espíritu Santo, tenemos que respetar nuestro propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Eh, yo diría, aunque no es pecado, volvemos a insistir, pero es una moda de muy mal gusto, los tatuajes y los piercings y las perforaciones y demás. Yo diría que habría que conservar bonito ese templo del Espíritu Santo, el respeto a nuestra propia persona desde el aseo y la higiene personal, Ujú. porque como te ves por fuera es la manifestación de lo que llevas adentro. Entonces, si eres una persona descuidada, sucia, maloliente, quiere decir que también estás descuidando tu espíritu. Entonces, por dentro y por fuera, el no acostumbrarte a la mugre externa, porque vas a perder muchas amistades. Ujú. Entonces, conviene el baño diario, conviene la higiene, en la misma forma que debemos de cuidar nuestra alma y acercarnos a la confesión, al alimentar nuestro cuerpo bien con comida saludable, no solamente con manjares que nos gustan como pizza, hamburguesas y pastelitos, sino con comida que nos nutra, que nos sirva para vivir. En la misma forma, si no alimentamos nuestro cuerpo con la palabra de Dios y con el cuerpo de Cristo, a nuestro espíritu le da anemia hasta que muere. Entonces necesitamos mantener un cuerpo sano y mente sana. También, como dicen, si no haces ejercicio, a tu espíritu le salen lonjas. Ujú. Entonces es muy importante mantener un espíritu en santa paz y bien alimentado de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Muy bien, padre. Muy bien explicado. Ah, qué bueno, me da mucho gusto, María. Siempre me das mucho ánimo. Sí, pues de Oye, mi eso se querida trata, María, ¿no? Mande, aunque, dígame. aunque queda poco tiempo, pero ¿a qué número de teléfono nos pueden llamar para hacer sus preguntas, chismes y comentarios? 209-225-2317. O también nos puede mandar un mensaje en el WhatsApp al 209-505-1983. Muy bien, y también por Facebook pueden hacer sus preguntas, chismes y comentarios. ¿Y Claro, hasta ahorita tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? sí, padre, tenemos ya unas por aquí en lista y nos vamos con la primera, si usted lo decide así. ¿Sí? Por favor, Bueno, dice que qué libro de la Biblia podemos leer cuando tenemos o estamos en tiempos difíciles. todos. Pero mira, toda la Biblia es la presencia de Dios triunfador, de Dios que manifiesta su amor y su consuelo. Ujú. Toda la Biblia nos habla de esos tiempos difíciles que el pueblo de Israel y la humanidad ha tenido que enfrentar, tanto de destierro, esclavitud, opresión, guerras, y ciertamente Dios se manifiesta triunfante en todo ello. Dios apoya en todo momento. Podemos ver también el hecho de alguien que ha caído en una tremenda desgracia, como es el libro de Job, en el cual, teniendo tanta prosperidad, sin embargo, lo pierde todo. Y aún así, aunque sus amigos le dicen
que le habrás hecho a Dios para que Dios te castigue así. Él no pierde la esperanza y es paciente y nunca niega a Dios ni protesta de Dios. Entonces Dios lo compensa al final con una mayor prosperidad que la que tenía antes de caer en desgracia. Está el libro de Esther, están tantos libros y todo el Evangelio nos manifiesta un Cristo que es la manifestación del amor del Padre, que viene a salvar al mundo, no a destruirlo, y que tiene tanta compasión por los que sufren, que les provee tanto alimento como les provee de salud, les regresa la vista a los ciegos, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Esa es la misión de Cristo. Ahora, el libro de los Salmos son hermosísimos porque manifiestan las diferentes situaciones del ser humano en la alegría, en la persecución, en la esperanza, en la desolación, en la enfermedad. Y entonces es una forma de orar con los salmos que nos presenta también un consuelo muy grande. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A verdes praderas me lleva a reposar. Su vara y su callado están junto a mí, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo. Una cosa pido al Señor, que vivir en la casa del Señor por años sin término. Es decir, todos los salmos nos hablan de esa situación de esperanza, pero toda la Biblia es hermosísima. No se trataría de abrirla así como ruleta rusa a ver qué me dice el Señor, porque Dice. la abres y dice, y saliendo de ahí se ahorcó. No, 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 va de nuevo. Ve y haz tú lo mismo. No, hombre. O sea, no se trata de así como ruleta rusa, se trata de orar con las Sagradas Escrituras. En cualquier parte que tú abras la Escritura, vas a encontrar ese consuelo de Dios nuestro Señor. Pero sobre todo está la oración. Platica con Él. Él sabe lo que hiciste el verano pasado y aún antes de que abras la boca, Él ya sabe lo que necesitas. Pero es tan bonito desahogarse. ¿Y quién mejor para escuchar sino el Señor? Y una vez que le hayas presentado tu problema, tu situación, cállate, guarda silencio y escucha y regocíjate en el consuelo de Dios nuestro Señor, que ciertamente te dará paz y que Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y abrumados por la carga, y yo los aliviaré. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera y mi yugo es llevadero. Así que, ¿dónde más sino en Jesús podemos encontrar ese consuelo? Así que toda la Biblia te habla de ese amor, de esa esperanza de Dios. Ujú. Muchas gracias, Padre. Nos vamos a la siguiente. Dice, he escuchado de los antipapas. No sé a qué se refieren. ¿Nos puede explicar? Uy, mira, en la historia ha habido antipapas que por pleitos se han peleado y a unos se han autonombrado papas. Ha habido momentos en los cuales había dos que se proclamaban papas, hasta que realmente Santa Catalina de Médicis fue una de las que intervino para que el Papa regresara de Aviñón, en Francia, a el Vaticano, después de mucho tiempo. Entonces, en esa época donde había el Papa legítimo y otro Papa autonombrado, era el antipapa. Actualmente hay muchos antipapas o papas falsos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Antigua hay un autonombrado papa que es el antipapa propiamente. Y hay otras iglesias donde se nombra un papa que no es el papa de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Eso es el antipapa. Mm. Muy bien, gracias, Padre. Nos vamos con la siguiente. Dice que si en el sínodo, si el sínodo recomienda cambios, ¿cuándo entrarán en vigor? Mira, este sínodo de sinodalidad que empezó hace unos años, que empezó a anunciarlo el Papa en el 2017 y que empezó ya en práctica hace un par de años aquí en todo el mundo, tiene una característica muy importante. Es, ah,
escuchar, actuar y el compromiso. Entonces viene a ser un sínodo de sinodalidad que nos lleva a viajar juntos, a caminar juntos. El Papa Francisco había dicho, yo no quiero un sínodo que sea elaborado desde, desde la teoría y que lleve a un nuevo documento. No quiero un documento más en la iglesia, quiero escuchar. Y de eso se trata, escuchar, acompañar y compromiso. Quiero escuchar a la iglesia. La novedad de este sínodo es el acompañamiento, escuchar la voz de los laicos, escuchar la realidad de la iglesia y lleva a un acompañamiento de los más pobres, los más necesitados, los más marginados. Entonces esto ha tenido varios periodos. Primero, me imagino que en tu parroquia y en todas las parroquias se participó escuchando por grupos, tanto a los viejos como a los jóvenes, como a los niños, en el cual hubo una participación sobre unas preguntas básicas y esto se ha tomado muy en serio. Hay un equipo en la diócesis, y me imagino que en cada diócesis, donde se han juntado los resultados presentados por cada parroquia y sobre eso se pasaron los resultados y se mandaron al Vaticano, donde ahora los obispos de todo el mundo han tenido esa reunión de encuentro de sínodo sobre lo que la feligresía en todo el mundo se ha presentado. Entonces esto viene a ser esa parte de acompañamiento. El Papa Francisco decía, basta de una iglesia machista, donde se domina por la actitud machista de obispos y sacerdotes. Es necesario escuchar al pueblo y nos debe de llevar a un compromiso cercano a la gente ante las necesidades de los más necesitados. Esas son las novedades que presenta este sínodo. Recientemente, apenas hace una semana, ha terminado esta parte del sínodo. No hay un documento, hay unas conclusiones y se pueden buscar. Pueden ustedes ingresar a la página de la diócesis de Stockton, donde hay un enlace para buscar los resultados del sínodo. Y si no, pueden ustedes buscar sínodo de sinodalidad, resultados. Es más fácil que entren a la página de la diócesis porque eso comunica directamente al sínodo. Quise buscar por Google los resultados, no aparecen, te habla acerca de los procesos, pero ya los resultados de ese sínodo y este acompañamiento están en la página de la diócesis. Al entrar a la página de la diócesis de Stockton, busca ahí sínodo y te va a llevar directamente a lo que es el enlace. Muy bien, muchísimas gracias, padre. La siguiente pregunta dice, ¿es bueno mirar el programa de La Rosa de Guadalupe? Pues si lo miras no vas a poner atención, mejor velo. Verlo. Sí, mejor siéntate a ver el programa de La Rosa de Guadalupe. Mira, déjame platicarte la historia. Hay un señor que se llama Frank Bedoya, que es un productor de televisión. Hace años estuvimos trabajando en la idea de presentar un programa de la Virgen de Guadalupe basado sobre los retablos que hay en la Basílica de Guadalupe, que se llaman, no me acuerdo el nombre propio, y lo iba a decir, que son exvotos que hay en la antigua Basílica de Guadalupe que desde niño me impresionaban porque veías a un torero que lo cornaba un toro y en los retablos esos y ponía ahí doy gracias a Dios porque me salvó doy gracias a la Virgen de Guadalupe que me salvó de la cornada del toro. Veía a alguien que estaba en el hospital, alguien que lo habían apuñalado, estaban ahí las pinturas y de hecho había quienes pintaban esos retablos, esos exvotos, para presentarlos ahí en la Basílica de Guadalupe, de milagros que se habían salvado
gracias a la Virgen de Guadalupe, alguien que lo atropelló un tren, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una historia, vamos a hacer historias basados en los retablos de la Virgen de Guadalupe. Circunstancias nos llevaron a que yo tuve que regresar a México, no hubo la posibilidad de hacer esa continuidad, pero a partir de ahí surgió la idea de la Rosa de Guadalupe. Pero no tiene nada que ver con los exvotos, no tiene que ver nada con una verdad, con una verdad de milagro, pero los escritores de La Rosa de Guadalupe hacen una mini telenovela sobre situaciones difíciles de secuestro, maltrato, etcétera, violación, lo que sea, y te lo presenta. De repente ya sopla un viento y aparece una rosa blanca y mágica, ¿no? Y se hacían los memes en el Mundial de Fútbol que de repente el que iba a tirar el balón a gol en un penalti, de repente eh, se le movía su cabellera y entonces aparecía una rosa blanca ahí, ¿no? En el campo para meter el gol que daba el triunfo a México. En realidad son ficciones, pero en las cuales los televidentes pueden identificarse en algún momento y está bien, ponen énfasis la acción de la Virgen de Guadalupe como nuestra madre, que nos escucha y que intercede ante Dios por nosotros. Es entretenido, pero son ficticios, ¿ok? Muy bien, gracias, padre. Ahorita que dice de eso de ficticios, padre, fíjese que yo hoy esta mañana sí me siento como un poquito preocupada porque exactamente eran las 3 de la mañana cuando yo desperté con un sueño, pues algo muy real, mucho, muy real. Miraba yo a esta persona que le cortaron los pies, miraba cómo estaba todo ensangretado, este, cómo se le miraban los nervios de sus rodillas porque se las cortaron de las rodillas para arriba, o sea, para abajo. Y miraba todo eso yo tan real, y desperté bien asustada, perdón. Y pues sí me quedé así como en shock porque estaba mirando a uno de mis hermanos y en ese momento miré la hora y todo y dije, voy a ponerme a rezar el rosario de la Divina Misericordia y le daba gracias a Dios que era solamente un sueño, ¿verdad? Porque yo decía, yo, muchísima sangre. Digo, gracias a Dios que esto es solamente un sueño. Entonces yo empecé a rezar el rosario de la Divina Misericordia y me quedé como, me parece que fue en el primer misterio cuando me quedé dormida. Ya cuando desperté, o sea, volví otra vez ahí donde me quedé, padre, ahí donde me quedé yo en el sueño que desperté, ahí volví otra vez a ver y volví a despertar bien asustada y volví a rezar y volví otra vez a dormirme. Ya miraba yo a mi hermano cómo le cosieron o cómo le pegaron la pierna. ¿Qué querrá decir todo esto, padre? No sé, tienes que interpretarlo tú misma, es decir, el psicoanálisis al que yo me sometí, mi psicólogo, que en paz descanse, un compañero sacerdote excelente, el padre Carlos Ruiz Alvarado, José Ángel Carlos Ruiz Alvarado, Ujú, eh, me invitó a interpretar qué significaban los sueños, porque en sí los sueños son una proyección de lo que nos está pasando y ujú, lo pasamos en figura onímica en los sueños, ujú, onírica. Es decir, am, los pies son necesarios para caminar, pero cuando a alguien se le cortan los pies, entonces pues tiene que someterse a una silla de ruedas y a ayuda de los ujú, demás, algunas muletas o demás. Pero no se queda inmóvil. Sí, quizá ese caminar ya no es posible, pero de alguna manera hay otra forma. Y por otra parte, también existe la cirugía y el hecho de que se le vuelvan a poner los pies. Entonces, ¿qué significa la situación con tu hermano? No quiero que te confieses en público, pero ¿qué significa esa situación con tu hermano? ¿De qué está limitado y de qué es lo que necesita?
para Ujú. poder salir adelante, para poder caminar. El hecho es de que sí hay un remedio. Ujú. Si se le puso nuevamente la pierna y La pierna. los Ujú. pies, eh, los dos, entonces quiere decir que sí hay un remedio. Entonces interpreta eso y tienes que interpretarlo tú misma. Voy a tenerlo, qué padre, porque sí estoy un poquito preocupada, la verdad. O sea, digo yo, esto algo tiene que decirme, o sea, algo tengo que hacer para. Sí, es decir, va en relación Ujú. con algo que te preocupa de tu hermano y que quizá tu hermano está pasando por una situación difícil y que parece como que se le limita el camino o la posibilidad de moverse, pero el hecho es de que teniendo los dos pies no podía caminar, se le amputaron y ahora ya se le pusieron nuevamente, va a tener una convalecencia, pero en el sueño, pero Ujú. va a poder caminar y va a Ujú. poder seguir adelante. Entonces, no sé, tienes que interpretarlo tú misma. Bueno, eso voy a hacer, padre. Nos vamos con la otra pregunta. Dice, una mamá que su hija está separada, no está divorciada. Ella quiere saber que si el esposo de ella sigue siendo su yerno o ya no sigue, o ya no es su Ya yerno. están divorciados, así que No, sigue siendo el yerno. En ok. caso de que se divorciaran, sería el ex yerno, pero eso no impide que tenga una buena amistad con él. Es decir, su hija, por alguna razón, con él no se pueden llevar y Mm. han tomado la decisión de separarse, no están divorciados. Quiere decir que a lo mejor en el futuro pueden reconciliarse. No sé si estén casados por la iglesia. Creo que sí, sí, creo Bueno, que son entonces el casados por la. sacramento es para siempre, mientras es válido, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que haya habido desde su origen alguna situación que haya impedido que ese sacramento se haya dado. Mm. Entonces se declara nulo desde su origen. Pero el hecho de que tienen hijos, eh, sí tienen hijos, ¿verdad? Sí, porque el muchacho va a verlos, va a ver sus Ok, hijos ahí en su entonces el hecho de que tengan hijos no significa necesariamente de que sea válido el matrimonio. A lo mejor Ujú. es nulo desde su origen, pero eso después de un procedimiento de divorcio y de someter la causa ante el tribunal eclesiástico. Entonces se podría definir, pero mientras tanto, el matrimonio es válido para siempre y si tienen hijos, pues yo creo que es un elemento que los une, aunque no se lleve muy bien esposo y esposa, pero tienen que buscar la conveniencia de los hijos. Ajá. Muy bien. Nos vamos con otra pregunta, padre. Por aquí nos dice Rosalba Mendoza. Dice, hola, buenos días, padre. Gusto volver a verlo. Feliz aquí disfrutando sus bonitas enseñanzas para poder empoderarnos de todos los buenos, de todas las buenas historias de usted y de la iglesia. Dice, una pregunta, sí, se puede, una persona me dijo que podía usar aceite en un té y tomármelo, el aceite bendito. ¿Eso Sí, es verdad? pues yo creo que más bien es brujería, ¿no? Pues no sé, dice aquí, Mira, dice, eh, se espérame puede. tantito. Ujú. Eso de los aceites benditos y demás corre el peligro de hacer brujería o Ok. hechicería, entre comillas. Es Sí, decir, que dice, se puede usar o ponerse en un té. espérame tantito. Ujú. El hecho de bendecir algo significa invocar la bendición sobre una persona. Eso se llaman los sacramentales. Por ejemplo, el agua bendita es bendita y tiene una función, es recordar nuestro bautismo, recordar la vida nueva en el bautismo e invocar el sentido de bendición de Dios. Por eso se bendice el agua y se utiliza para bendecir algún elemento, alguna cosa, un automóvil, una casa o demás. Nos recuerda esa agua del bautismo, pero va en función a un sacramento o a algo que no es un sacramento, pero es un sacramental, es decir, una invocación a una bendición. El hecho de lo que te digo que se presta a brujerías es porque hay gente que va con hechiceros y demás, le recomiendan hacer un rito de ve a 7 iglesias y pide agua bendita de 7 iglesias y hace esto y demás. Eso ya es brujería Ujú. y es realmente un pecado mortal.
porque se está utilizando algo sagrado, o algo bueno para algo en lo cual es abominable ante Dios. El querer dominar la naturaleza o a Dios mismo, a someterlo a nuestra voluntad, cuando pues, nuestra actitud debe de ser, hágase Señor tu voluntad. El riesgo de ese aceite bendito es de que mucha gente lo utiliza o le da mal uso o que piensan que ungiendo con ese aceite ya se va a salvar una persona y se confunde con la idea de lo que es la unción de los enfermos o la unción sacramental, en el cual hay 3 aceites: el óleo de los catecúmenos que se da al que ha de ser bautizado, el óleo crismal con el que se unge y se consagra a sacerdotes, obispos, y que también recibimos en la cabeza el día de nuestro bautismo y nos hace ser sacerdotes, profetas y reyes. Y la unción de los enfermos, que es un aceite santo, que tiene como función la salvación del alma y del cuerpo. Por eso se perdonan los pecados y es algo que ni siquiera un diácono puede ungir, solamente un presbítero o un obispo. Entonces ese es el riesgo de la famosa unción que se daba en los grupos de oración y que espero que se haya limitado o que se haya erradicado, porque se confundía en el sentido del poder curativo y se distraía de la idea de lo que es el sacramento. Entonces, más que nada, ve a ver a un médico que te recete la medicina adecuada, tómate todo el té que tú quieras y disfrútalo mucho, y si le pones un poquito de miel sabe muy rico, y en fin, disfruta del té, pero no le pongas aceite, ¿ok? Muy bien. Que necesita la unción de los enfermos, recurre a un sacerdote. Ya se nos acabó el tiempo. Y no sé si se haya quedado alguna última pregunta. No, padre, solamente Gloria Rico de Lemos le manda a saludar y Irma González también le manda a saludar y eso es todo por el Que día. Dios Todopoderoso les acompañe y les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la Muchísimas vista, gracias, padre. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente nos estaremos mirando, si Dios nos lo permite, el día de mañana. Radio Católica, unidos por Cristo y María.